a cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por la oportunidad. Y les voy a pedir esta mañana que me acompañen a Lucas capítulo 5 para aprovechar el tiempo, ya que creo que en esta ocasión no es tan corta, entonces queremos aprovechar el tiempo al máximo. Lucas capítulo 5 es un pasaje, creo que es ampliamente conocido. A lo mejor no lo conoces necesariamente como Lucas capítulo 5, pero una vez que leamos el texto, va a ser quizás de tu conocimiento lo que viene siendo la historia. Y típicamente esta historia la conocemos como una historia que se usa mucho para alcanzar a almas. Es una historia que relata una enseñanza importante y va ligada con más allá de un simple milagro de la pesca. Jesús en sí está llamando a los pescadores que vienen siendo Pedro y los hijos de Zebedeo, y a través de ella es cuando los llama a ser pescadores de hombres, ganadores de alma. Pero esta mañana quiero darle un ángulo un poquito diferente a esta historia. Cuando el pastor me abordó con respecto al asunto de razones importantes, me vino a mi mente esta historia donde vemos quizás la enseñanza de misiones, pero de una forma activa, práctica, no necesariamente dicha por Jesús, sino en sus formas de comunicar aquí. Y ahorita vamos a ver, va a ser una combinación de enseñanza con un toque de exhortación. Te invito a que te pongas de pie conmigo para dar lectura a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a dar lectura a los 11 versículos primeros. Sígueme ahí con tu vista mientras yo doy lectura. Dice Lucas capítulo 5, ¿lo tienes ahí, hermano? Hermana, Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre celestial, una vez más, comiendo ante ti, Señor, pidiendo tu dirección, Señor, y me ayudes, Señor, a ser preciso y selectivo, Señor, con mis palabras, al tratar de comunicar, Señor, el mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, que podamos ser una iglesia que esté activo, Señor, en los grandes objetivos de Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Como te comentaba, la historia quizás la conocemos. No es una historia quizás no común, es común. Quizás hemos escuchado predicaciones. Si tienes ahí, pon en 2 Corintios capítulo 8. Vamos a estar consultando estos dos pasajes, 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Algunas referencias. Pero nos estaremos enfocando en el capítulo 5,
Y es principalmente, hermano, una enseñanza de un ángulo de misiones que quiero exponer. Para mí es importante, el pastor me traumó cuando tomamos la clase de homilética, de no sacar las cosas fuera de contexto. Y a veces queremos que la Biblia diga lo que queremos decir y tenemos que decir lo que dice la Biblia. Entonces, con ese principio, hermano, no quiero que que pienses que vamos a sacar algo de contexto, aunque si ya tienes algo de tiempo en el cristianismo, creo que mucho del mensaje por sí solo se irá acomodando en tu mente. Si bien es cierto, es un pasaje que está llamando Jesús. Jesús, acuérdate, acaba de iniciar su ministerio en la tierra y está ahí por seleccionar y llamar a los apóstoles. Cuando viene caminando, empieza a hacer fama Jesús desde el capítulo 4 de Lucas, el versículo 42, 43, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegado a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si hay un versículo, hermano, que habla del objetivo de la presencia de Cristo en la tierra, si había un objetivo, un propósito de parte de Dios, es Cristo mismo diciendo de sí mismo que su propósito en la tierra era para anunciar el evangelio del reino de Dios, y para esto había sido enviado. Y ese es el mensaje que estaba predicando Jesús cuando se juntaba la gente. Cuando llegamos a la pesca milagrosa, antes de abordar Cristo a Simón en las barcas, quiero que primero te sitúes en la escena de cómo están sucediendo las cosas. Primero, en los primeros 3 versículos, hermanos, vemos que Jesús había predicado a la gente. ¿Qué había predicado? La Biblia no especifica. Yo estoy convencido que era para anunciar el evangelio. Era el propósito, es lo que se sentaba a hacer Cristo, hablar del evangelio del reino de Dios. Entonces yo pienso que los tenía ahí sentados a todos y les pidió las barcas ahí para poder tomar un espacio entre él y la gente para poder hablar. Y en esta situación está ahí Cristo, y estoy seguro que lo que comunicaba era su propósito, que era anunciar el evangelio del reino de Dios. Ahora, Jesús no solo estaba preparando el terreno, hermanos, para lo que estaba por hacer del milagro. No solo estaba enseñando este objetivo de él de anunciar el evangelio. No solo estaba por llamar a los apóstoles, pero también está por dar una enseñanza de la importancia de participar en la obra misionera, de llevar el evangelio. El versículo 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Y aquí está hablando físicamente a Simón, que ahora iba a ser un ganador de almas. Y ahora quiero que veamos entonces, hermano, con esto en mente, que no quiero sacarlo de contexto. Vamos ya una vez que te expliqué la escena de esto, veamos primero, número 1, hermano, los jugadores de la escena. Quiero ir rápido por todo esto, hermano, todo eso fue una introducción. Número 1, hermano, los jugadores de la escena. Te planteé ahorita una escena de una manera breve, rápida. Si nos pusiéramos a más detalle no nos daría el tiempo. Yo fui pescador por un tiempo ahí en la Bahía de Quino. En Bahía de Quino, cuando recién me vine de Estados Unidos, que obligadamente me vine, ¿no? Y es increíble, hermano, cuando te ha tocado vivir estas escenas, a cuando las lees y te imaginas. Pero otra cosa, hermano, cuando yo leo que estaban cansados, pues
yo me imagino, hermano, algunas escenas que más adelante te compartiré de situaciones que tienen más sentido cuando los has vivido. Pero ahorita regreso a eso, hermano. Número 1, quiero que veamos los jugadores de la escena. Los jugadores de la escena. Primero, hermano, vemos a la gente. Quiero ir rápido en esto. La gente es obvio que aquí relata, que muestra que hay mucha gente con gran necesidad de Cristo. Hay una gran necesidad, hay gente que necesita escuchar de Cristo. Alrededor del mundo, en Hermosillo. Pero segundo, vemos que también había los pescadores en la escena, quien se les presentó una oportunidad de servir. Ellos todavía no eran llamados a ser apóstoles, en sí todavía Cristo no los traía y les decía que iban a ser pescadores de hombres. Pero están ahí y tenían ellos la oportunidad de servir un propósito para Cristo. Ocupaba él una barca para poder retirarse y estaba la oportunidad que se le presentó a Pedro. Dice que había 2 barcas, una de ellas estaba ahí, la otra no nos dice qué tan cerquita o lejos estaba de ahí, porque más adelante el contexto nos dice que tuvieron que hablarle de lejos, pero se subió a la de Simón. Entonces hay 2 barcas aquí de pescadores o 2 grupos de pescadores. Por lo regular un pescador que va a pescar, no es típico que vaya solo. Normalmente lleva un acompañante o 2, dependiendo en el tipo de pesca que es. No nos dice la Biblia si eran 2 o 3, al menos de que haya sido, eso sí es una panga, pues, ¿no? Pero si es una barca enorme, pues ahí sí ya habla de más gente. Entonces hay 2 grupos de pescadores, pero tercero, hermano, está Jesús. Está Jesús, que es el maestro, quien está extendiendo una enseñanza y a su vez una invitación. Ahora, para empezar a acomodar la enseñanza de esta mañana, quiero que veamos número 2, dónde estaban situados estos jugadores de la escena. Porque dependiendo dónde estás situado en una escena, hermano, tiendes a ver las cosas de un punto de vista diferente. Si nunca ha sido un juego de béisbol de aquí de los Naranjeros, dependiendo de dónde te sientas, ves otro ángulo. Por eso hay lugares que cuestan un poquito más. Hay mejor vista. ¿Nunca te ha tocado que ahí como quieras te completas para un juego y te tocó ahí, donde ves los monitos chiquitos? Me tocó así, hermano, yo bien emocionado porque llevé a Daniel, mi hermano, él es fanático de las Chivas y nunca pensé que en mi vida iba a poder llevarlo a ver un juego de las Chivas. Para empezar, ni podía cruzar a México porque vivía en Estados Unidos. Bueno, sí podía cruzar, pero ya no me podía regresar, ¿no? Entonces, nunca me imaginé que lo iba a poder llevar hasta que se llegó ese día y fuimos a un juego de las Chivas en Guadalajara. Yo no soy muy fanático del fútbol, pero me entretengo. Y estábamos, hermano, allá, no sé en dónde, y veíamos a los jugadores chiquitos. Pero los que costaban más caros, veían aquí a los me firmas, o sea, cerquita. Dependiendo dónde estás en la escena, hermano, ves diferentes ángulos y diferentes puntos de vista. Y quiero que veamos dónde estaban situados los jugadores, hermano. En primer lugar, vemos que había los que ni siquiera estaban a la orilla del mar. Esto quizás representa, hermano, gente que está alejada de Dios, que ni siquiera sabe que estaba la fama de Cristo a todo lo que daba. Era como ahorita está todo lo que da, lo de Sinaloa, se ha escuchado. Por más que no estés en las noticias, te enteras. Aquí la noticia es que Cristo estaba haciendo milagros y ahora está aquí la gente que ni siquiera tomó el tiempo de acercarse a la orilla del mar. Y hay gente, hermano, que está tan alejada de Dios, hermano, y representa todo un monto de gente que no ha escuchado el Evangelio, o que sí está alejada de Dios y que ocupamos acercar a que escuche. Pero segundo, hermano, están los que estaban afuera del mar. Estaban presentes, pero estaban afuera del mar. Dice el versículo 1 que se agolpaba a la gente.
porque había gente y se quería acercar. Entonces había entre ellos quizás gente que genuinamente quería ver, y había los clásicos mitoteros, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Estamos de acuerdo? Pero había gente ahí que genuinamente tenía necesidades, y otros porque pues era la onda, era la noticia. Yo cuando estaba en Santana, es un pueblito, sonaba la ambulancia, hermano, y era común que te subieras al carro y siguieras para ver qué había pasado, hermano, porque nunca pasaba nada. Pueblo mitotero. Bueno, también es un pueblo que fluye leche y miel ahí en Santana, hermano. Yo soy de Santana. Pero aquí, hermano, la gente se agolpaba, pero estaba afuera. Y es gente que quizás se ha acercado. Hay observadores, hermano, que quizás están suficiente cerca para escuchar, pero en sus corazones muy lejos. Y hay observadores, hermano, de cerquita, que por una razón u otra, por una necesidad, porque quizás había gente que se andaba retirando por el día y vio. De una manera u otra representa gente que anda cerca, anda en los rubros, quizás representa gente, porque recordemos el contexto de lo que está sucediendo. Cristo quería enseñar el evangelio del reino de Dios. Y nosotros como iglesia, nuestro objetivo es acercar gente a Cristo. Y hay gente que de repente visita, viene y anda tanteando aquí las aguas, aquí afuerita del mar. Había observadores. Pero tercero, hermano, y aquí me lamento que hay mucho cristiano, versículo 2 y 3, hermano, nos habla de que había gente que estaba ahí para escuchar. Unos quizás en tierra y otros quizás tocando el agua. Quizás sus pies estaban mojados, sus rodillas, no nos dice qué tanto se metieron para la barca, pero si la barca se acercó, retiró tantito, no se podía ir tan lejos que no lo escuchaban. Pero también, pues la misma gente, por más que le dices, aquí está la raya, no te pases, como todo buen mexicano, cruzamos la raya, más no, revísalo cuando tenemos una actividad de niños. No pasen de aquí, y se agolpaba, entonces iban acercando. Entonces no dice la Biblia, pero yo pienso, hermano, que había unos que tenían los pies mojados, las rodillas, dependiendo hasta dónde habían llegado ahí al mar. Y esto quizás representa, hermano, gente que se ha mojado los pies, que está quizás participando por encimita, escuchando por encimita el mensaje de Cristo. Simón, hermano, te recuerdo, muy probable él se quedó arriba de la barca, pero igual estaba aquí por encimita, en lo bajito. Pedro en sí le prestó la barca, pero seguía siendo, porque estaba la otra barca, que es mi pensar, que es de los que estaba pues ahí medio a lo lejecitos, pero aquí la de Pedro sí nos dice que él la prestó. Entonces es natural que si era el de la barca, pues estaba ahí cerquita, muy probable arriba, cuidando, deteniendo quizás la barca. Pero cuarto, hermano, había los que estaban más adelante en la historia. Te recuerdo que Cristo terminó su mensaje. Terminó el mensaje y llegamos al versículo 4, dice, terminó de hablar, es decir, terminó su predicación. Y voltea y dice a Simón, boga mar adentro. Lánzate adentro, le está diciendo. Pero hemos pescado toda la noche. Hermano, cuando yo te comentaba que estuve ahí, había unos días bien agüitantes, hermano. Salíamos tempranito, apenas salía el sol, porque tenías que ir temprano. Y si llegabas para las 5:30, hermano, ya había otras 30 pangas ahí sacando camarón. Y como nosotros habíamos hecho ahí una inversión, pues yo me quise trepar ahí de que no me la contaran. Durante ese tiempo, dice mi esposa que se agüitaba de verme cómo llegaba, hermano, nomás imagínate cómo llegaba. Le daban ganas de llorar, me dice con el tiempo cuando veía cómo llegaba. Pero era bien agüitante, hermano, que le dabas duro 3, 4, las horas que fueran, hermano, y llegabas.
y 1 kilito de camarón o 2. Y llegaba aquel que había trabajado la misma cantidad de horas, hermano, con sus 40, 70 kilos. ¡Qué agüita, hermano! En una ocasión me pasó, hermano, y aquí cuando dice que toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado. Yo recuerdo en una ocasión donde, hermano, se nos ensardinó las redes. Nos echaron a perder el día, hermano. Porque ahora ya no podíamos ni siquiera pescar el camarón. Y cuando llegamos, hermano, era un agüite tener que limpiarlo. No, le dije, vámonos, agarramos la red, ahí la aventamos toda ensardinada. Yo me voy para la casa y bien agüitado, hermano. Cansado, agüitado. Y ahí estaba la situación, dice que estaban ahí. Y sin embargo, Cristo le dice, vuelve a recuperar tus fuerzas y boga mar adentro. Porque, hermano, este asunto, te recuerdo que no quiero perder el contexto de lo que está sucediendo, pero Cristo claramente está enseñando un propósito mucho más allá que una pesca, mucho más allá que un milagro que está por suceder, mucho más allá del llamado de Pedro y los hijos de Zebedeo al apostolado. Está comunicando en viva voz y a viva luz su propósito en el que para qué fue enviado. En acción. Y le dice, boga mar adentro. Hermano, porque aquí habla de que este asunto de misiones, este asunto de alcanzar al mundo, hay que meternos a lo profundo, hermano. No es por encimita. El asunto es porque hay gente, hermano, que vive, pues yo estoy aquí mojado con el agua hasta aquí sirviendo. Pero aquí Cristo quería gente que estuviera de lleno metido. Era más allá de un simple, pues yo estoy aquí por encimita haciendo. Y hay mucho cristiano que yo pienso, y es mi pensar, que vivimos quizás por encimita, según nosotros contribuyendo, cuando está Cristo diciendo, boga mar adentro. La acción, hermano, del partido está mucho más jugoso cuando estás de cerquita, hermano. Y aquí está Cristo en cierta manera diciendo, este asunto de alcanzar al mundo para Cristo está más jugoso cuando estás de lleno, metido a lo profundo, hermano. Pero notemos, hermano, que una vez que ya te comenté dónde estás situado, quizás mucho del mensaje ya se te empieza a acomodar en tu mente. Pero la necesidad real, hermano, está en lo profundo, en estar de lleno en la misión principal de Cristo. Y la misión principal de Cristo nos los acababa de decir en Lucas capítulo 4 versículo 43, que Él era necesario que fuera a otras ciudades, porque para eso había sido enviado Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos tomar en cuenta que la misión principal de Cristo nos está enseñando que está en lo profundo, en el meterte de lleno, hermano, no por encimita. Pero para ello Dios requiere colaboradores que estén en serio y no nomás por encimita. Eso me lleva a número 3 y la enseñanza real de esta mañana, hermano. Aquí es donde vamos a empezar a aplicar 2 Corintios capítulo 8 y 9. Si no conoces el pasaje de 2 Corintios capítulo 8 y 9, está Pablo exhortando en enseñanza. Muy probable, si él usaba una ilustración y tendría la Biblia, muy probable hacía referencia a Lucas capítulo 5, si hubiera tenido Lucas 5 en su Biblia, porque está enseñando la importancia de dar a misiones. Si no conoces el contexto, no nos da el tiempo esta mañana para leer los 2 capítulos 8 y 9, habla de cómo debemos dar a la obra misionera. Pero regresando aquí al punto 3, hermano, la enseñanza de la obra misionera a través de la pesca.
Y es a lo que quería llegar esta mañana, hermana. En sí, todo el resto fue, por así decir, introducción. Porque en primer lugar, hermano, ¿por qué es importante dar a misiones, hermano? O cuáles son las razones, cuál es el asunto de misiones en sí. Misiones, hermano, por si nunca te has metido de llenos, es alcanzar al mundo con el Evangelio. Está muy sencillo esto. Han tomado el tiempo aquí para poner banderas que representan unas partes del mundo. Y en primer lugar, hermano, vemos la necesidad de la pesca. La necesidad de la pesca. Y en esta necesidad de la pesca, hermano, requiere de obreros activos. Hay quienes son llamados, hermano, a físicamente estar en lo profundo. Toda la gente que estaba afuera no los podía la barca, pero aquí requería de unos obreros que bogaran mar adentro. Bogar literalmente es lanzarse mar adentro. Y hay quienes son llamados físicamente al campo misionero. Y en sí les da una instrucción, ya no al resto de la gente. Había terminado Jesús su predicación y ahora voltea a Pedro y hay que bogar mar adentro. Requiere, hermano, y hay necesidad de obreros activos, hermano. Y en segundo, hay una gran necesidad de obreros e iglesias con el objetivo mismo de Cristo. Si no te quedó claro, hermano, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Palabras textuales de Cristo. Mateo 24:14, no recuerdo si lo dejé en las notas, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero para poder llevar a cabo esto, hermano, no se puede hacer con obreros nomás e iglesias nomás, con el agüita por encimita, hermano. Es interesante, no sé si conocen al pastor Jorge Rocha de La Preciosa Semilla. Él dice que, y se me hace bien interesante su comentario, comenta que hay iglesias que se levantan y dicen, somos iglesias con un enfoque en misiones. Y continúa diciendo, debiera ser de otra forma. En otras palabras, lo que está diciendo es que el propósito de una iglesia viva es que esté enfocada en misiones. Si hay una iglesia que no está contribuyendo a misiones, es una iglesia que no está contribuyendo al objetivo principal de Cristo. Una iglesia, hermano, te repito, que no tiene misiones como su propósito, no está en acorde con el principal objetivo de Cristo. Y Dios guarde que nuestra iglesia sea una iglesia que no tiene como prioridad el objetivo de Cristo. Si no, ¿para qué existimos? Cerramos la puerta mejor. Porque aquí no es un club social, hermano. Qué bueno que hay actividades que nos emocionan. Estuvimos ahora el día de donde fuimos los hombres y salieron unos que no eran tan hombres, hermano, que no sabían usar el martillo. Y unos que duraron, bueno, hay unos que están por casarse, que no queremos decir nombres porque luego se van a agüitar, que no saben agarrar el serrucho, hermano. Entonces, y hay buenas actividades en la iglesia, hermano, para diversión, pero el objetivo es alcanzar el mundo para Cristo. Ser parte del objetivo más grande y principal de Cristo. Pero esto me lleva a número 3, hermano, de la necesidad en la pesca de obreros enviados. Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ocupa
El Señor, hermano, nos enseña a través de la pesca que ocupa obreros en serio, en acción, que contribuyan entonces, hermano, para poder enviar a otros. Y esto entonces me lleva, hermano, a la oportunidad de bogar adentro. Oportunidad de bogar mar adentro. Lo hermoso de esto, hermano, es que aunque no estés físicamente en la lancha como Pedro lo estuvo, Cristo aún puede usar y requiere y está actualmente reclutando para un equipo más grande. Si nunca has jugado en un equipo de algo, hermano, va más allá de los jugadores un equipo. Hay entrenadores, hay gente que invierte recursos, hay gente que proveyó para guantes, hay gente que detrás de un equipo. Me recuerda mucho de las carreras de NASCAR, me ha vuelto loco la caricatura de Cars con los niños. Pero en sí, si recuerdas el escenario, si tienes niños, y si no los has tenido y estás por tenerlos, pues date por seguro que le vas a ver 15 veces la película Cars. Y está el monito que no estoy tratando de promover la caricatura. Si estás en contra, en el punto, no te pierdas. El punto es lo que estoy por decir, no la caricatura. Pero en sí, quiere jugar solo el carrito rojo 95 Lightning. Mira nomás, ya la vio, hermano, tienen hijos, ¿no? Y quería ganar solo las carreras hasta que es confrontado con la realidad que requería todo un equipo. Igual de esta manera, Pedro necesitaba de todo un equipo. Si iba a poder, las redes se rompían, hermano. Versículo 6 dice que las redes se rompían, y es aquí donde yo pienso que no estaba tan cerquita la otra lancha. Porque aunque no estés físicamente arriba de la lancha, hermano, puedes estar bogando mar adentro en tu participación. Porque la red se rompía, dice. Hay tantas almas perdidas, hermano. Hay tanta necesidad que sobreabunda. Pero hay tanta necesidad que sobreabunda por el lado de los perdidos y por el lado de los que sí están bogando mar adentro y requieren ayuda. ¿Cuántos misioneros no han pasado por aquí que quieren ir a llevar el evangelio? Hay mucha necesidad de almas perdidas y hay mucha necesidad de ayudar a enviar. Pero se requiere ayuda en físico. Dice aquí que estaba ahí señas. Dice el versículo 7, le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Está en medio de la barca, yo me imagino, pastor, que están ahí y no aguantan cómo se nos va a ir esta pesca y se trozaban las redes. Yo creo que casi se volcaban, hermano. Una vez yo me subí a una canoa que tantito me puse para acá y me volqué, hermano. Yo me imagino que la panga estaban que rebosaba y le hace señas. Disculpe, hermano, aquí que las estoy escupiendo, hermano, yo me apasiono con esto. Pero de allá le hace señas: ¡hey, acérquense! Ocupamos ayuda. Y qué tremendo mensaje, hermano, está dando Cristo en viva voz. Que los que están en acción en el campo, si Dios te ha mandado al campo misionero, eso es uno, hermano. Pero también Dios requiere de otros activos que estén en serio para poder enviar ayuda. Porque es tanta la necesidad, tanto de las almas perdidas que representaban los peces. Eso lo dijo Cristo en el versículo 11. Pero ahora físicamente Pedro y sus cuates ahí no podían, que tienen que hacer señas. Y por aquí, hermano, hay tantos misioneros que pasan y nos están diciendo: nos pueden ayudar. Pero requiere de una iglesia, hermano, que esté en serio por el objetivo principal. Pero número 2, hermano, la oportunidad está en enviar obreros. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como iglesia, hermano, el pastor nos ha comentado que estamos por entrar en una fase histórica que no hemos vivido. Uno de los propósitos, si tú has pasado más de tiempo con nuestro pastor, que has pasado suficiente tiempo, su visión como iglesia es poder enviar jóvenes de aquí mismo a otras partes. Y ahí viene todo una red o un grupo de pescadores que se lanzaron a entrenar, vienen de regreso y están por ser enviados a diferentes lugares. Lo ha mencionado el pastor, estamos por llegar a ese proceso. Pero si como iglesia no tenemos claros los objetivos de Cristo, me lamento que si no tenemos claro vamos a vivir con el agüita ahí tocando los pies por encimita. Yo estoy participando, estoy aquí con el Señor. Es más, el agua ya me llegó hasta aquí, hermano. Y no es por las inundaciones de Hermosillo, ya me llegó hasta aquí el agua. Estoy participando. Pero Dios requiere de boga mar adentro. Y número 3, hermano, en las oportunidades de bogar mar adentro, con recursos. Con recursos, te dije que íbamos a hacer, ahí sí tenía 2 Corintios capítulo 8. No dudo que más de una ocasión, y cuantas veces escuches de misiones, vas a escuchar de 2 Corintios capítulo 8, 9. Pero aquí la oportunidad, hermano, de ser parte, de bogar mar adentro, es con recursos. Cristo, te dije, hermano, está reclutando para el equipo de la gran comisión, del principal propósito de Cristo, porque ¿sabes qué, hermano? Se requieren redes, se requieren barcas. Es más, hermano, si ya no eres de la antigüita, la panguita requiere un motorcito, requiere gasolina y aceite. Gracias, hermano. Y si no, pues requiere remos. Si te quieres ir a la antigüita, y quizás gimnasio porque se va a acabar los brazos, ahí el pescador, hermano, requiere recursos, porque una barca no es suficiente, requieren otras barcas que se acerquen, y para eso está la oportunidad que Cristo presenta, de que con recursos. 2 Corintios capítulo 8, hermano, esto es lo hermoso de formar parte de este equipo al que Cristo está reclutando. Versículo 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No te me asustes, hermano. Dios no te está exigiendo un monto. Él está pidiendo disposición. No de lo que no tienes. Aquí en contexto está hablando de la iglesia, hermano, allí en Macedonia, que dice que con su profunda pobreza dieron. No se trata de cuánto, se trata de dónde está tu disposición y tu corazón. Versículo 13: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Fíjate el versículo 14, hermano. Y esto es lo hermoso, que aunque no esté físicamente arriba de la lancha, al bogar mar adentro, sigues tomando crédito, sino para que en este tiempo, fíjate las siguientes palabras de Pablo, hermano: con igualdad, la abundancia vuestra, aquí está hablando a la iglesia Pablo, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Quiénes son ellos, hermano? Está hablando en contexto de los santos que estaban llevando el evangelio a otras ciudades, misioneros. ¿Estamos de acuerdo? Importante el contexto. Te dije que el pastor casi me enfermó de no sacar cosas fuera de contexto, hermano. Dice que para que suplamos la escasez de ellos. Pero fíjate bien, hermano, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Igualdad en qué, hermano? Porque Cristo, hermano, tiene tanto crédito el que está físicamente arriba de la lancha como aquel que está contribuyendo para mandarlo. Y de los ojos de Cristo hay igualdad.
Quizás Cristo no te habló a ser misionero. Yo pienso que a todos nos llamó a ser misioneros en tu ciudad. Quizás a otros es más puntual en otras ciudades. Pero independientemente, hermano, de cómo interpretes este asunto, es que Cristo nos salvó para alcanzar al mundo para Cristo. Y lo hermoso de eso, hermano, si le das a la siguiente filmina, creo que ahí la puse. Y lo puse en sus notas, dice, todos recibimos crédito al ser copartícipes. Esto es lo hermoso, hermano, que aquí nos está enseñando Cristo. Todos recibimos crédito al ser copartícipes. Estamos participando al contribuir con nuestros recursos a misiones. Sigue conmigo ahí, hermano, en 2 Corintios capítulo 9, porque esto se está poniendo más sabroso, hermano. Capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Quiero que captes esto en el escenario, hermano, tanto de la gran pesca como de las necesidades que vemos actualmente en misiones. Que estemos listos, no para cuando ya se presentó aquí el misionero, pues a ver si juntamos. Hay que juntar porque va a haber necesidad. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hay una gran contribución, hermano. Pues si le das a la siguiente filmina, el amor a misiones, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. El amor a misiones no está englobado en las grandes aportaciones de dinero, hermano, sino en las cantidades extendidas con un corazón de sacrificio al objetivo de Cristo. Te repito eso, hermano, por si no la captaste. El amor a misiones no está englobado a las grandes aportaciones de dinero, sino en las cantidades extendidas con un corazón, hermano, de sacrificio al objetivo de Cristo. No te agüites, hermano, si tú dices, es que casi no tengo. Lo bueno es que Cristo no te exige lo que no tienes, de lo que tienes. Y eso es un corazón de sacrificio. ¿Estás captando eso? Y alguien que tiene poco o tiene mucho, no está en las grandes o aportaciones, está en un corazón que está en sintonía con el objetivo de Cristo. Eso es misiones. Y hay gente que se agüita porque, pues híjole, ¿qué tanto pueda contribuir mis 30 pesos? Somos 200 y que hubo millones de mexicanos. Si todos pusieran sus 30 pesos. Si los bancos se hacen ricos con los 3 pesos y el redondeo, o sea, ¿cuánto más, hermano? 20 pesos. Si fuéramos una nación, yo pienso, y esto es gratis, hermano, que México está como estamos por la idolatría. Porque dice la Biblia que Dios bendice a la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Me lamento que en México estamos muy cortos de eso. Pero bueno, me desvié, eso es para otra ocasión. Pablo, hermano, en sí está encerrando esta escena de la gran pesca. Lo mismo que la pesca milagrosa está enseñando Cristo en acción, de que hay un relato más grande que los simples peces. Está por llamarlos a un campo más grande, los hará pescadores de hombres.
Número 4, hermano, ahí Pedro mostró su parte. Regresa conmigo a Lucas capítulo 5. Se nos va aquí el tiempo, hermano. Lucas capítulo 5. Dice aquí, hermano, en el versículo 8, 9 y 10. Busqué varios comentaristas. No encontré a alguien que diera una referencia similar. Esto por lo cual no sé si estoy parado solo en esto. Y aclaro, hermano, esta es mi opinión. Pero en el fondo, opinión o no pierdas el punto, hermano. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. Aquí el punto es, hermano, es que Pedro mostró su parte. ¿Cómo? Fíjate bien, dice: cayó de rodillas, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Algo había pasado en Pedro que reconoció: soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, ¿por qué, hermano? Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Te dije, hermano, que yo estuve en Quino. Hermano, cuando había pesca, íbamos a comer más allá. Pues te diría frijolitos, pero cuando estás ahí, hermano, mis familiares veían que, comen camarones. Pues no había más, hermano. Estábamos sufriéndola. Pero sería equivalente a que, pues, nomás hay frijolitos. Y entonces aquí en la mente de Pedro, ubícate en qué te dedicas tú, hermano. A tejer. Llegó una persona y quiere 65 vestidos. Recursos. Y aquí está Pedro, hermano. Peces. A eso se dedicaba, hermano. Recursos. Y es mi pensar, si me has seguido en la historia, es que Cristo ya estaba hablando al corazón de Pedro de una necesidad más grande. Y cuando es confrontado con sus recursos, se sintió pecador. ¿Estás siguiendo aquí, hermano? Cuando le pegó al punto que para él a eso se dedicaba, hermano. No era nomás el desviarse por una gran pesca. Aquí hay mucho recurso. Pero dice que por la pesca el temor se había apoderado de él. Yo no sé si Cristo le estaba hablando y diciendo: yo requiero todo esto de ti. No dice eso la Biblia, y es donde te digo que es mi pensar. Que Cristo ya le estaba diciendo: todo esto yo requiero de ti. Te estoy dando para que tú des a una misión mucho más grande. Y creo, hermano, que Pedro es confrontado con lo económico y el temor de aportar con sus recursos de todo lo que iba a sacar de esta pesca. Yo pienso que Cristo ya le estaba diciendo algo. Porque Cristo sí pide y quiere que te lleves la bendición al usar tus recursos a misiones. En mi opinión, hermano, este gran temor era en parte porque Cristo le estaba pidiendo en su corazón aportar con todo su recurso. Ya que en el contexto, hermano, dice que por la pesca. Y llegamos al versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Vino Pedro y él mostró en acción de dar su recurso. Porque ahora iban a ser pescadores de hombre. Yo no sé con quién dejaron las barcas. Yo no sé con quién dejaron esa gran pesca. Porque había recurso. Y quizás Cristo no te habló a ti a ir a Japón, a ir a Alemania, pero te habló a Hermosillo. Y ese es tu primer campo misionero. Pero segundo, te puso en una iglesia que sí estamos abrazando el objetivo de Cristo de misiones. Y esto me lleva por último, hermano, en los minutos que me quedan, la emoción en participar.
Te voy a dar rápido lo que se requiere, hermano, para hacer unos puntos aquí. La emoción en participar, hermano, se requiere una clara visión del objetivo de Cristo. Segundo, se requiere el amor al propósito de Cristo. Tercero, hermano, se requiere de entrarle de lleno, no por encimita, hermano, allí con el agüita. Es bogamar adentro. Gente que esté en serio. Pero cuarto ahí, hermano, es que requiere pasión. Es emocionante, hermano, cuando eres parte de un equipo. Si nunca ha sido un juego, simplemente ve a los fanáticos que hasta la cara nos pintamos. Te iba a decir que se pintan, pero también uno, ¿no? Ahí echando porras, hermano. Te sientes parte del equipo. Y aunque pierdan de todas maneras, no te quitas el orgullo de encima de que... Pero aquí, hermano, requiere pasión. Y la pasión es lo que te va a mantener ferviente, hermano, cuando el fuego casi se ha apagado. Porque si eres humano, hermano, la lumbre se apaga. Y me gusta lo que dice el escritor de Lo único que no podrás hacer en el cielo, Mark Cahill, no sé cómo se pronuncia, creo que lo puse en la filmina. Bueno, Melissa me lo puso en la filmina. Continúa y él dice, haciendo esto, está hablando obviamente del contribuir a alcanzar almas para Cristo. Pero en el contexto de lo que estamos hablando aplica perfectamente bien. Dice, continúa haciendo cosas para Dios y tu pasión por Él se mantendrá fuerte por el resto de tu vida. En otras palabras, que tu pasión sea dar a las cosas de Dios, dar a las cosas de Dios, porque es lo que te va a mantener ferviente. Cuando llegué a este punto, hermano, en el mensaje, en mi estudio, pausé porque iba a buscar ejemplos de más de uno que se han mencionado, de increíbles misioneros que han cambiado al mundo. Pero pausé, hermano, para traer esto más cerquita a casa. Me pausé, hermano, y sentía que atragantada la garganta cuando estudiaba. Y traje como ejemplo a mi mente nuestro pastor. ¿Cuántas familias, hermano, han sido alcanzadas aquí en Hermosillo? Porque alguien tuvo pasión para apoyar a un misionero a venir a Hermosillo. Tu hijo que andaba perdido. Pero alguien que quizás no conoces y que quizás él nunca te va a conocer a ti. Pero tuvo pasión por un hombre que dijo, quiero ir a Hermosillo. Y su pasión le dio para contribuir económicamente, porque tenía en claro su objetivo. Me puse a pensar en familias que han pasado por la iglesia y cómo la pasión de otros contribuyendo a misiones, tú te has beneficiado. No te tienes que ir muy lejos a los grandes historiadores, porque hablamos que en 1800 y en 1700 y qué bueno por todo ello, hermano. Pero esto está aquí en casa. Tenemos un pastor que es misionero o enviado. Quizá, hermano, esto no nos emociona y te ponía, no me acuerdo si se quedó en la filmina o en las notas. Y puse esto, hermano, al pensar en todo esto, de traer esto más a casa. Y en sí esto siguiente para mí fue lo más impactante para mí, Pedro. Y lo puse por escrito. Y puse, quizás no nos emocionamos de misiones porque no leemos las cartas de los misioneros que apoyamos. ¿De qué es lo que está haciendo tus recursos? Yo pienso que a veces no hay esa emoción porque para ti se ha vuelto, y quizás para mí se ha vuelto, un pago más mensual. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pago de misiones. El pago de la luz, el pago del carro, el pa
Y se nos olvida, hermano, y lo vemos como una simple aportación, como un pago más del mes. O quizás, hermano, porque nos regresamos de boga mar adentro, acá a la orillita, y estamos conforme con servir a Cristo por encimita. Yo pienso, hermano, que a veces no nos emocionamos, no nos apasionamos, porque no tenemos claro el objetivo de Cristo. Y si tú estás dando y no te emocionas, hermano, te invito, como te digo, yo me escribí y me puse a pensar, ¿cuándo fui que leí la última vez el reporte de nuestros misioneros? ¿Conoces los misioneros por los que apoyamos? ¿Conocemos sus necesidades? De los que ya apoyamos, hermano, como iglesia. ¿Sabes que tu recurso llega a España? ¿A Panamá? Me lamento que a veces no nos emocionamos porque nos quedamos como el pago del mes, no como lo que estoy haciendo yo, porque soy parte del equipo. Cristo me reclutó y estoy aportando a la barca que anda por allá en Panamá. Y eso no toma grandes cantidades, toma un corazón que da a misiones. Pero si no somos ni siquiera para tomar la carta del misionero que enviamos, ¿cómo nos vamos a emocionar? De que una familia más fue bautizada, que otra fue alcanzada, que otro fue llamado al ministerio. Pero no estamos ni siquiera enterados de los misioneros que sí mandan reporte. Y me incluyo. Te dije que aquí fue donde llegó a mí. Cuando quise personalizar esto a el círculo porque a veces hablamos en generalidades, hermano. Yo traje todo esto, dije, este asunto está aquí, en casa. Cristo, hermano, sigue reclutando para el gran equipo de misioneros. En sí, el gran equipo de misiones. Versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La lección que Cristo estaba dando era mucho más allá de una simple pesca milagrosa. Y en conclusión, hermano, es importante participar en misiones, porque es el objetivo de Cristo, porque hay una necesidad de llevar el evangelio al mundo, porque hay una oportunidad de aportar con recursos, y por último, hermano, porque es emocionante cuando tienes pasión por los objetivos de Cristo. Te invitamos, hermano, que bogues mar adentro. Cristo sigue reclutando. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos